Muy buenos días. Cuando por primera vez Neil Armstrong y Buzz Aldrin pusieron los pies en la luna, dejaron una frase que quedará para la posteridad. Este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la eternidad. En el fútbol moderno, el dominio de los espacios es fundamental. Soy Ángel Cuesta, esto es Cortita y al pie, un espacio de bendita afición, y mi cuarto capítulo, se va a llamar Dominar los espacios. Y ahora os cuento por qué. Bueno, de todos he sabido cómo Simeone, sobre todo en una visita, ¿no? Yo creo que todo parte de ahí. En una visita a las instalaciones del Manchester City, cuando acaba de llegar Pep Guardiola bueno, estaba entrenando acaba de llegar, acaba de aterrizar, si no me equivoco, al equipo de Manchester. Hubo una visita que le hizo Simeone a Pep. Tuvieron una charla previa antes de esa visita y bueno, y luego Pep Guardiola le invitó a presenciar sus entrenamientos. Y lo cuenta Pep Guardiola en una entrevista que le hicieron, sobre todo una entrevista que hablaba del método Guardiola, ¿no? de la idea de Guardiola. Y él lo contaba con alegría, ¿no? Con satisfacción de lo que le comentó Simeone, porque Simeone, según Guardiola, a los 10 minutos de estar viendo el entrenamiento, le dijo: Pep, perdona, Pep, mira, no te lo tomes mal, pero es que esto no me gusta. Yo no creo en esto. Lo siento, me voy. Y Pep Guardiola lo recuerda como con gran cariño, con gran afecto, porque dijo: es que esto es lo que tiene que ser un entrenador. Un entrenador tiene que creer en lo que hace. Si no cree en lo que hace, ¿para qué va a darle más vueltas a situaciones que le van a llevar siempre a confundirse? Entonces, aquí viene al caso un poquito y os voy a contar lo que creo que no, que está sufriendo el Cholo Simeone, porque todos los entrenadores al final evolucionan. Lo hemos visto esta semana, precisamente, con el City de Pep Guardiola, y cómo ha evolucionado, cómo está aprendiendo a competir, sobre todo en las eliminatorias de Champions. Todos, seguramente los que visteis el partido, os quedasteis un poco sorprendidos, ¿no? Yo por lo menos hubo momentos de esa eliminatoria que se jugó en el Bernabéu en la que dije: joder, ¿qué pasa? ¿Pero por qué Guardiola no mueve el banquillo con esos jugadores que tiene? Miraba para atrás y tenía jugadores como Mahrez, como Foden, como Julián Álvarez, y yo me preguntaba, digo: joder, ahora mismo está el partido que si sacas a tres jugadores en líneas de ataque que estén frescos, pues te puedes llevar la eliminatoria, ya prácticamente hecha, ¿no? A tu terreno, a Manchester. Pero fijaros que Guardiola, que siempre que es, digamos, el adalid, ¿no? Del fútbol de ataque, del fútbol de posesión, fijaros cómo pensó, ¿no? Recapacitó y dijo: bueno, a ver si me va a pasar lo que el año pasado, y por ir a buscar, a finalizar ese encuentro, a dejar zanjada prácticamente la eliminatoria, me van a cazar en una contra y me van a marcar el segundo, y entonces va a ser más problemático. Todos los entrenadores evolucionan, lo vemos, yo evidentemente que he seguido mucho a Simeone, pero también a otros entrenadores, al final acaban evolucionando. Guardiola en esa eliminatoria pensó muy bien, con muy buen criterio, que era mejor mantener la pelota, no volver el partido en esos últimos momentos loco el partido, porque el Real Madrid en esas situaciones suele sacar tajada. Y entonces dijo: no, voy a mantener a la gente que tengo, porque además él lo dijo en rueda de prensa, porque me van a mantener la pelota, van a ayudar a que el equipo no se parta, y voy a jugármela en el último partido de la eliminatoria en mi casa, con mi público y seguramente con otra intensidad en cuanto a todo, en cuanto a la presión, en cuanto a la recuperación, en ser más incisivos en el ataque, y así ha sido. Fijaros el repaso monumental, ¿no? 4-0 contra el Madrid,
y podían haber sido 8. ¿Guardiola hubiera hecho lo mismo hace 3 temporadas, 4 temporadas? Yo creo que no. Guardiola hubiera ido al ataque y hubiera vuelto a ir al ataque y hubiera hecho todo lo posible para irse del Bernabéu con 0-3. Pero ha aprendido. Y ha aprendido a ver que sobre todo en Europa hay que competir de otra manera. Hay una frase que aquí la destaco de Simeone. Esto deja muy... Este es el libro Creer de Diego Pablo Simeone. Y aquí hay una frase que yo creo que enmarca muy bien lo que es Simeone. Dice, se pasan más minutos sin la pelota que con ella. Y en esos minutos que se juega sin la pelota hay que ocupar muy bien los espacios. Entonces este juego del que todos nos enamoramos por la pelota es sin la pelota. Y es verdad, es sin la pelota. Para Simeone, ojo, hay otros entrenadores como Guardiola y algún otro más que piensan que el juego es con la pelota, ¿vale? Simeone, como sabéis, es sobre todo de la escuela bilardista. Ya sabemos que en Argentina hay digamos, dos estilos totalmente diferenciados, son los partidarios de Bilardo y los partidarios de Menotti. Bueno, Simeone es bilardista, se ve muy a las claras. Pero Simeone también ha evolucionado. Simeone tuvo un equipo, yo creo que... Aquí vamos a ir, fijaros, vamos a rememorar, yo creo... para mí la obra culmen de Simeone, en lo que se refiere a dominar los espacios, la obra culmen de Simeone en ese sentido fue el partido de semifinales de Copa de Europa 2016 que jugamos en Múnich. Y fijaros, voy a mostraros un par de ejemplos y luego vamos a ver un 11 de la actualidad y cómo se posiciona en la actualidad el Atlético de Madrid y qué ha cambiado del Atlético de Madrid y cómo ha evolucionado Simeone hacia otro fútbol. Bueno, no otro fútbol porque no es otro fútbol, pero cómo ha evolucionado a otros métodos que le llevan a que los jugadores que tiene actualmente en la plantilla estén un poco más cómodos. Pero este Atlético de Madrid que acabó llevándose la eliminatoria contra el Bayern de Múnich con ese gol al final de Griezmann a pase, golazo de Griezmann a pase de Fernando Torres, era un Atlético de Madrid que aquí vemos la alineación, bueno, prácticamente no la sabemos de carrerilla, pero tenía la defensa, ¿no? Sus Valladares en ese momento que eran Godín y Jiménez, dos centrales sobre todo con una característica que yo veo que sobresale con respecto a todo lo demás, que es sobre todo un potencial en el juego aéreo tremendo. Son gente que cuando aculan atrás, que cuando se meten a defender el área chica, son prácticamente infranqueables, porque tienen una capacidad aérea y una colocación en esas zonas del área que no tienen otros centrales. Luego Juanfran, Felipe Luis, yo digamos Jiménez fue el sustituto digamos de Miranda, que hizo una grandísima pareja después con Godín. Luego la defensa, los dos laterales muy profundos, Juanfran y Felipe. Y luego fijaros el centro del campo con Gavi, con Augusto Fernández, con Saúl Ñíguez, que no es... Porque Saúl Ñíguez es un mediocentro, digamos, es un jugador llegador, es un jugador más de jugar por el centro, pero que fijaros en esa época jugaba como volante derecho, con Coque como volante izquierdo. Coque que es un organizador, que es un fijaros, ahora mismo está jugando de 5, pero que en esa época jugaba y además muy bien como volante izquierdo. Y luego arriba Fernando Torres con Griezmann, una muy buena dupla, sobre todo al final de la temporada. Torres, si no recuerdo mal, en esa temporada acabó ganándole la partida a Jackson, que fue el fichaje estrella, ¿no? de esa temporada, Jackson Martínez, el colombiano, y acabó ganándole la partida y acabó haciendo una segunda fase de la temporada impresionante. No recuerdo bien, pero creo que marcó entre 12 y 14 goles en esa segunda fase de la temporada, en esa segunda vuelta de temporada, y acabó haciendo una Champions muy interesante. Recuerdo ese partido de 2016 también contra el Barcelona, me parece, si no recuerdo mal, cuartos de final, que lo expulsan, marca un gol y a los 30-35 minutos le expulsan por doble amarilla. Acaba haciendo una Champions espectacular. Pero ¿cuáles eran qué buscaba Simeone en este equipo? Que fijaros que está formado sobre todo en el centro del campo con 4 mediocentros.
porque son 4 mediocentros realmente, lo formaban ese mediocampo, y luego un punta Griezmann que estuvo en el mejor momento de su carrera posiblemente. Era un jugador diferencial en estos momentos, y además lo podía decir muy a las claras, comía en la mesa de Messi y de Cristiano Ronaldo. Y luego pues ese jugador Torres, que ya aunque volvía, ¿no? De su mejor momento, de su mejor época, acabó adquiriendo un nivel importante y le ayudaba mucho a Griezmann en esa faceta de ir al espacio, de correr cuando tenía el balón Griezmann, de hacer de hombre boya, que siempre lo ha hecho muy bien Torres, de aguantar esos balones largos que venían desde la defensa o desde el medio campo para dejárselos de cara a Griezmann. De hecho, fijaros qué casualidad que el gol que marca el Atlético de Madrid, digamos, es totalmente contrario, ¿no? Es Griezmann el que se la deja de primeras a Torres. Torres, acordaros, le mete un pase buenísimo, profundo, que le deja solo delante de Neuer y acaba marcando. Pero fijaros las posiciones por jugador, dónde se situaba el Atlético de Madrid. Me gusta mucho este tipo de formaciones, porque aquí se ve exactamente o muy bien dónde se acaban posicionando los jugadores en el encuentro, ¿vale? Y vemos que los centrales, ¿vale? En este caso Godín y Jiménez, están muy cerquita del área nuestra, digamos que arropando muy bien a Oblak. Y fijaros que cerquita estuvo, sobre todo de Godín, estuvo Augusto Fernández. Acordaos que en esos momentos hubo un jugador del Bayern Múnich que estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, ¿vale? Un jugador que jugaba a pierna cambiada. Vamos a ver, lo tenemos aquí, un brasileño espectacular. Os acordaréis seguramente de Douglas Costa. Douglas Costa en estos momentos estaba con la flecha para arriba, estaba top. Y Simeone se dio cuenta de eso y metió en esta posición aquí está equivocado, metió en esta posición a Augusto Fernández para ayudar, porque Douglas Costa entrando por aquí, que era un jugador muy escurridizo, muy habilidoso, muy rápido, nos iba a hacer mucho daño. Yo destaqué ese partido muchísimo a Augusto Fernández. Creo que fue una de las piezas claves por las que el Atlético de Madrid pudo aguantar ese resultado, ese partido. Pero aquí, en este encuentro, que yo creo que es la obra culmen de Simeone, en lo que quiero comentar, el dominio de los espacios, se vio muy a las claras que el Atlético de Madrid lo que pretendía era que el Bayern de Múnich, que aquí lo tenemos, cómo estaba situado, que además el Bayern de Múnich de Guardiola, recordemos, que sabíamos que iba a tener, sobre todo, un dominio porcentual de dominio de la pelota bestial con respecto al Atlético de Madrid. Lo que buscó Simeone es decir, vale, tú atácame, yo me voy a guardar aquí muy bien mi área con mis dos centrales, mis dos laterales, mi porterazo en esos momentos Oblak, quizá el mejor portero del mundo, el portero en el mejor estado de forma en aquellos momentos, como buscó que el Bayern de Múnich efectivamente dejara su espalda descubierta, y cómo en un momento, Simeone lo sabía, lo tenía muy claro, que en un momento dado iba a llegar esa ocasión, íbamos a tener alguna oportunidad a la contra que le pudiera hacer daño. Por suerte fue así. Hay que reconocer que en ese partido tuvimos un acierto bestial de nuestra defensa, un acierto bestial de Oblak, que hizo un partidazo espectacular, y que por suerte pues esa última combinación, o esa combinación en los últimos minutos de Griezmann y de Torres, pues acabó en gol. Pero Simeone siempre ha buscado eso, sobre todo cuando ha tenido dos centrales de la categoría que tenía aquí en este momento con Godín y con Jiménez. Dos centrales muy seguros por alto, dos centrales muy buenos en la marca, dos centrales prácticamente infranqueables. Y además ese centro del campo con 4 mediocampistas que ayudaba mucho también a los laterales, que ayudaba mucho en replegar, en bascular. Ahí Simeone dominaba los espacios. Podrías pensar que el Bayern de Múnich nos estaba vapuleando, ¿no? Por así decirlo, nos estaba arrollando, pero lo que sí que el Atlético de Madrid estaba haciendo era desgastar al Bayern de Múnich en ese porque al final
mucho que tengas la pelota, también te desgastas, porque el equipo que tiene la pelota, o cuando tú tienes la pelota, tus compañeros se tienen que estar moviendo para recibirla, y eso también cansa. Cansa defender, pero también cansa tener la pelota y moverte como se movía en aquella época del Bayern. Entonces, le dio toda la pelota al Bayern, pero ¿quién dominaba los espacios? El Atlético de Simeone, lo demostró marcando en ese gol. Hay otro partido grande, ¿vale? Hay otro partido grande que demuestra un poco ese Atlético de Madrid, que viene a demostrarnos que ese Atlético de Madrid pensaba siempre, o casi siempre, en llevar o tener el dominio de los espacios bajo la premisa, quizás en primer momento, de defender, ¿vale? En el primer momento. Pero aquí tenemos un partido que este también lo recordaréis, y además este lo pude ver en vivo. Yo creo que es uno de los partidos más emocionantes que yo he visto del Atlético de Madrid en toda mi vida. Y aquí tenemos el 1-0 de la temporada 2013-2014, cuartos de final, también el Barcelona de Pep Guardiola. No, perdón, Gerardo Martino, sí, este ya no estaba Guardiola me parece que se había ido al Bayern, efectivamente. Este es el Barcelona de Gerardo Tata Martino, pero aquí tenemos jugadores como Busquets, como Cesc Fábregas, como Xavi, como Iniesta, como Messi, Neymar, qué equipazo, Jordi Alba, Mascherano, no jugó Piqué, pero jugaba Piqué, Alves, fijaros qué equipazo tenía el Barcelona 2013-2014, y cómo el Atlético de Madrid, con un 4-4-2 muy parecido al que hemos visto, ¿no? de 2016, pero con alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, Miranda, que fue un Valladar, fue un central que os voy a contar, ¿no? de Miranda, un central que tenía una elegancia con el balón, sobre todo tenía una zancada impresionante, era un jugador que parecía lento, pero luego resultaba ser muy rápido, perdía muy pocos duelos en carrera, y luego que también tenía una de las cosas que siempre ha buscado Simeone en sus centrales: poderío aéreo, buen marcaje, centrales férreos, prácticamente sin cometer errores. Courtois, que en esos momentos, acordaros esa Champions de Courtois, impresionante, un portero que además de sus características dentro de la portería era espectacular en el juego aéreo. Y hay Simeone, que también... Simeone, digamos que hizo ese partido, o jugó dos fases el partido. De hecho, yo creo que la primera fase del partido le sorprendió muchísimo al Barcelona. La primera fase del partido, de ese partido, el Atlético de Madrid le fue a presionar, recordar, durante los primeros 15-20 minutos, con una presión altísima. Eso le sorprendió muchísimo al Barcelona del Tata Martino, y de ahí vino el primer gol y el único de la eliminatoria. Un gol que marca Coque tras ya no recuerdo bien, pero me parece que es un palo de Villa, le cae el balón a Adrián la pone atrás hacia Coque, lo estoy imaginando, pero creo que fue así. Al final Coque marca a placer, pero se había sucedido esa jugada y dos jugadas anteriores también bastante peligrosas. Yo creo que ahí el Barça no se esperaba que el Atlético de Madrid fuera a salir en esa disposición, le fuera a presionar tan alto, tan arriba, y le sorprendió. Y luego, a partir de ahí, pues el partido es como le gustaba en aquella época a Simeone. El Atlético de Madrid de aquella época era un Atlético segurísimo, era infranqueable, era un equipo que lo normal es que acabara con su puerta a cero en gran parte de los partidos, en la mayoría de partidos. Pero fijaros en el tema de disparos a puerta, etcétera, etcétera, como tampoco hay tanta diferencia. 14 tiros del Atlético de Madrid por 12 del Barcelona, más disparos del Atlético de Madrid. Un gol, evidentemente, por parte del Atlético de Madrid, 0 del Barcelona. Y aunque seguramente, no tengo por aquí el dato, pero aunque seguramente el porcentaje de posesión fue bestial por parte del Barcelona, el Atlético de Madrid tuvo perfectamente controlado el partido y tuvo perfectamente dominado los espacios, porque para Simeone, en aquella época, lo más importante, sigue siendo ahora también, pero lo más importante era dominar los espacios. O sea, tú te vienes a atacar, vale, perfecto, atácame, ten el balón donde quieras, pero lo vas a tener donde yo quiero que quieras tener la bola, para no hacerme daño. Y cuidado, no te descuides, porque como me dejes espacios, que es lo que yo estoy buscando sobre todo el Atlético. Hay una cosa que en esa época hacía muy bien. Vamos a ver el 11
Esa época hacía muy bien sobre todo las basculaciones. Las basculaciones del Atlético de Madrid en aquella época era tremendo. O sea, en un equipo que se manejaba como un acordeón con una efectividad tremenda. Y sobre todo en sus volantes, en sus mediocampistas. Daros cuenta que aquí, fijaros también, Coque seguía volante izquierdo, Thiago Gavi. Thiago era un maestro. Yo lo destaqué ese partido. Thiago hizo un partido espectacular. O sea, ahí dio una masterclass de lo que debe ser un 5 con Gavi también, que era un animal en la presión y muy bueno en la distribución también. Aquí tenemos Cebolla Rodríguez. Cebolla Rodríguez, vamos a verlo. Yo creo que aquí están marcando los que acabaron, pero me quiere sonar que ese partido lo jugó. Vamos a ver dónde está. Me quiere sonar que ese partido lo acabó jugando o lo empezó jugando Raúl García. Raúl García me suena. Sí, yo creo que es. A ver, vamos a ver si aquí sale en esta imagen. Aquí me parece que ese partido lo empezó Raúl. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. No, esta es la previa, frente a frente. No, vale, sí, en la crónica del partido. Lo tengo en crónica del partido. Aquí en crónica del partido, en posiciones por jugador, zonas de acción. Aquí tenemos. Vamos a ver dónde lo tenemos. Bueno, creo recordar que empezó Raúl García el partido. Sí, el 8, efectivamente. El 8 era Raúl García. Y lo que decimos, los cuatro volantes, ¿no?, del Atlético de Madrid. Fijaros, el 5, Thiago, jugando de 5, de ancla. Gavi un poquito más adelantado, ejerciendo esa presión muy necesaria con Villa y con Adrián, que jugaron en la dupla. Con Coque como volante izquierdo, pero por muy cerca de Villa, fijaros. Bueno, era un Atlético de Madrid que, sobre todo, para mí una de las principales características que tenía era la rapidísima basculación y cómo cerraban esos espacios. Y ahora tenemos la evolución del Atlético de Madrid, que para mí el culmen de la evolución del Atlético de Madrid, bueno, ya lo vemos, es muy parecido a lo que tenemos ahora, pero fue en la temporada en la que ganamos la Liga, ese partido contra el Barcelona, en el Metropolitano ya, y ya con el 5-3-2 de Simeone. 5-3-2 que maneja en la actualidad, que estamos viendo mucho, ese 5-3-2 de Simeone. Diferencias, sobre todo, que este Atlético de Madrid, por las características de sus jugadores, yo creo que una de las claves por las que Simeone cambió al sistema de tres centrales es porque no se fiaba de ninguno de los laterales que tenían en aquella época. Como laterales, o sea, una cosa es el carrilero y otra cosa es el lateral, ¿no? Pero no se fiaba de Trippier como lateral y por supuesto que no se fiaba de Lodi como lateral, en línea de 4. Yo creo que él dijo, bueno, tenemos dos laterales que en la faceta defensiva no son todos los efectivos que yo quiero para mi defensa, vamos a darle una vuelta al tema. Y ese Atlético de Madrid, sobre todo, en defensa tuvo una clave para mí, Mario Hermoso, que lo está volviendo otra vez a demostrar. Fijaros que estos últimos partidos de Mario Hermoso, en esta segunda fase por Mundial, hemos visto un gran Mario Hermoso. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid ese basaba, más que en el dominio de los espacios, que también lo utiliza y lo utilizó en ese partido, se basa un poco más en el dominio de la pelota, ¿vale? Un poquito más, no nos vamos a los parámetros evidentemente de Xavi, ni de Pep Guardiola, ni de otros entrenadores, pero sí que vimos en ese campeonato de liga, sobre todo en la primera parte, cómo el Atlético de Madrid jugaba maravillosamente al fútbol. Yo no recordaba un Atlético de Madrid así desde el de Antic, en la temporada del doblete. Y entonces una de las claves, Mario Hermoso. Otra de las claves, lo que decimos, no tener laterales que cierren bien en línea de 4, pero sí, fijaros, como Trippier en línea de 5 fue vital como carrilero, fue vital sobre todo por esta conexión, por la conexión con Llorente. Y aquí vemos, fijaros, habéis visto que antes dónde se situaban, ¿no? Qué cerquita estaban los centrales del portero nuestro. Pues vamos a ver cómo este Atlético de Madrid de Simeone, este siguiente Atlético de Madrid, aquí lo tenéis, ¿vale? Como ya, fijaros, Jiménez el libre, el central que juega por el centro, dentro de esos tres centrales, fijaros dónde está su posición media, muy cerquita del medio campo. Cuando antes habíamos visto que prácticamente Godín
Molina y Jiménez estaban pegaditos al área. Fijaros dónde está Oblak también. Como Oblak, esto ya lo comentaremos en otro cortita y al pie, ya comentaremos, porque Oblak también ha evolucionado. Está evolucionando, ya lo comentaremos porque tengo pensado hablar de Oblak y lo que quiere Simeone, o lo que estoy viendo que quiere Simeone para Oblak y que está evolucionando. La pieza clave, Hermoso. Hermoso desde aquí, como ese cambio de juego tremendo hacia quién, hacia Trippier, hasta esta zona donde hacía mucho daño con Llorente, con Trippier. Esta conexión, el año de la liga fue vital. Me parece que Llorente acabó marcando 11 goles y haciendo 12 asistencias o algo así. Coque metido como interior, más como... eh, más que un 5 diría yo, que fijaros aquí un interior. En este partido jugó Saúl que le guardó la espalda a Coque. Coque ahora está un poquito más jugando de ancla, pero aquí Saúl le guardaba un poquito la espalda, Carrasco claro carrilero, Joao Félix. Y luego hubo un cambio que también en ese partido fue vital, que fue Lemar, que salió si no me equivoco, en la segunda parte. Sí, salió en la segunda parte y fue vital en ese partido. Pero para que veamos cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado este Atlético de Simeone y cómo, aunque Simeone tenga en cuenta, y una de las grandes frases que ha tenido, o una de las frases que le identifican es: a mí no me gusta la pelota, a mí me gusta dominar los espacios, cómo ha ido evolucionando, para que veamos que lo que comentaba al principio, todos los entrenadores al final buscan evolucionar, y Simeone también. Tenemos muchas discusiones en el programa, sobre todo Demon y yo, alguna vez Peto también se le suma. Demon viene a decir que Simeone siempre su idea es echarse atrás. No, la idea de Simeone no es echarse atrás siempre, la idea de Simeone es dominar los espacios, que es diferente. Y ahora sí que es cierto, y lo podemos ver, que está cambiando, que esa tendencia está cambiando y bastante. Así que, bueno, espero que os haya gustado mi cuarto capítulo. Y nada, nos vemos seguramente la próxima semana con algún otro detallito más que seguramente que os vaya a interesar. Así que nada, benditos amigos aficionados del Atlético de Madrid. Nos vemos la próxima semana. Adiós, au palete.